Y ahora unos versos de la cantora revolucionaria mexicana inolvidable, Judith Reyes, que cuando anduvo viajando por el mundo denunciando la lucha en México, los presos políticos en México de larga data, llegó a Chile y encontró exiliados, muchos exiliados uruguayos en Chile, que esto empezó muy tempranamente, como ustedes saben, 71, 72, y en muchos diálogos con esos uruguayos construyó un corrido que alguna vez he cantado completo, pero que acá arrimo hoy con la música de Jorge Salerno, como si él me diera permiso, arrimo esos versos de Judith Reyes, los versos finales de su corrido de la toma de Pando. Recuerdo a Jorge Salerno y lloro aún su caída a causa de 10 balazos que le arrancaron la vida. Por eso es que él ya no canta con su guitarra querida. También Ricardo Zabalza cayó por su tierra amada. Él sabía que en la causa por la que tanto luchaba, palabras que no coinciden con hechos no valen nada. Qué linda la madrugada con ese sol trasfoguero. Adiós Alfredo Pulperi, que a los 18 cumplidos rindió su vida en la causa de todos los oprimidos. Su nombre lo llevó escrito junto a otros nombres queridos. Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, Eber Nieto, Santiago Rodríguez Muela, Manuel Ramos Filipine, Íbero Gutiérrez, Julio Espósito, Joaquín Kluber, Walter Medina, Ramón Pérez, Vladimir Roslik y tantos y tantas. Qué linda la madrugada con ese sol trasfoguero, cuando se haga llamarada a alumbrar el mundo entero. Llamarada a alumbrar el mundo entero. Llamarada alumbrando aquí al tambero. Bueno, con esta música, con esta presentación, saben con quién estamos hablando. Estamos dándole la bienvenida a Jorge Zabalza, que acaba de presentar la experiencia Tupamara, pensando en futuras insurgencias. Jorge, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Qué gusto Un gustazo verte después de tanto tiempo. Sí, sí. La verdad que sí, que estoy contento de estar acá contigo en estos momentos. Muchas gracias, yo también. Y lo primero es lo primero, Estoy contento que esté aquí Zabalza porque significa que ha dejado atrás un momento de salud, de quiebre fuerte, que tuvo mucha gente en la consideración, en el apoyo y en cadenas de distinto tenor. Sí, recibí mucho apoyo. Yo creo que las buenas ondas son las que me ayudaron a superar el momento. Estuvo medio bravo, ¿no, Jorge? Estuvo muy difícil, realmente me desahucié. Después que me operaron me desahuciaron, ¿no? Porque me agarré dos baterías hospitalarias y ahí me desahuciaron, ¿no? Directamente. Y bueno, ya nos habían desahuciado otra vez y estamos acá vivos. Las cosas que hemos logrado, primero hablar, porque estuve 3 meses sin hablar, después, ahora recientemente, hace unos 25 días, comer, y ahí estamos, alimentándonos por sonda y comiendo de a poco. No estás jugando una competencia con Marcelo Díaz a ver quién es más fakir, ¿no? Tampoco lo recomiendo a nadie este régimen para adelgazar. No es muy recomendable. Bueno, veo que mantenés también tu buen humor ácido y eso habla que estás que estás bien. Bueno, ¿qué significa este nuevo libro, Jorge? ¿Qué significa este nuevo trabajo?
Sí. Sí, ¿qué significa? Este nuevo libro, bueno, primero significa que gracias al tiempo libre logré culminar algo que comenzamos en el 2010, o sea que desde el punto de vista personal, estrictamente personal, significa como una meta que me había puesto y que logré cumplir. El libro es una respuesta, ¿no? Está en el marco de... Hay dos cosas diferentes en el libro. A ver. De un lado, el marco de una visión de la historia reciente, donde el MLN jugó un papel, el movimiento Tupamaro, que dejó muchas preguntas, su participación en la derrota popular sobre todo, su importancia en la derrota popular, o su rol en la derrota popular, ¿por qué esa derrota? Que bueno, eso no es un interrogante que nos hicimos durante los años de preso una cantidad de compañeros. Hubimos 3.500 presos por el Movimiento de Liberación Nacional, presos y presas, entre Punta Rieles y el Penal de Libertad. Y la otra es una respuesta a los interrogantes que se me hacen ahora con relación a el viraje que algunos exguerrilleros han tenido con respecto al pasado. Y que son preguntas sobre todo que vienen de la gente más joven, más que de los viejos, de la gente más joven, de los por qué. Son preguntas que se hacen a aquellos que tenían una imagen y hoy esa imagen se les resquebrajó. Entonces, bueno, el libro pretende dar respuesta a esos dos grupos de interrogantes. Viene además después de una cantidad de historias y relatos sobre el MLN, no viene a competir con ellos, a contradecirlo ni a polemizar. Yo creo que es un complemento y que la historia la escribirán los que vayan a escribirla dentro de 20, 30, 50 años, sobre el conjunto de expresiones que ha habido sobre la vida de los años recientes, la historia de los años recientes, y en particular cuando se refieran al MLN en función de una cantidad de materiales, no solo ensayos ni relatos, ¿no? Que ha habido muchos relatos históricos, testimonios importantes. Yo creo que los libros de Blitzen, de Clara Aldrich, son muy importantes como testimonio, sino también poemas como los de Miguel Ángel Olivera, El Cristo, que va dejando todo un trille marcado, las artesanías, los libros de las compañeras, los ovillos de la memoria, las rehenas, que yo sé que tú estuviste muy presente ahí. ¿Cómo no? Que son un trabajo colectivo. El marco general te lo da Álvaro Rico, ¿no? Con sus libros sobre los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, yo creo que este es un aporte más, va a estar ahí en la panoplia. Bien, hacemos una pausa. Estamos arrancando, gente, la charla. Estamos conversando con Jorge Zabalza, la experiencia Tupamara, de su último libro. Yo me voy a detener después en lo que tiene que ver con propuestas, con consejos, con bases, ¿con qué? Para futuras insurgencias. ¿Y en cuál insurgencia está metido el Zabalza? Seguí prendido a la 30. ¿Estás escuchando? La Rueda de Amargueando. Vejo o clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não. ¿Cómo crees tú que cae este libro, Zabalza, en esta coyuntura tan especial, tan particular, en estos tiempos de gente distraída, de otros que se hacen los distraídos,
de otros que terminan saliendo por izquierda y terminan comulgando con la derecha, las cosas más raras. Bueno, en tu caso personal, después te iba a preguntar por quién hizo tu último libro, que ahora pasa a ser libros de quien está en el otro bando, una cosa insólita. ¿Cómo crees vos que cae este libro tuyo? Bueno, habrá que para ver, sumarte ¿no? cosas insólitas, el Turco Abdala en Twitter, cuando salió el libro, estaba furioso, otro libro malo, Tupa. Lo empezó a leer y se puso contento porque le dabas no sé a quién. Yo todavía no tuve la suerte de poder leerlo. ¿Cómo crees que está cayendo? ¿No este será libro? porque le doy a don Pepe Valle? No sé. Cambió su punto de vista a medida que le iba leyendo. No, yo creo que es lo que te digo, es un libro que es para pensar. Yo no, Invitas a la reflexión. Seguro, y por lo tanto no es un libro, un bestseller. No es un bestseller, de ninguna manera. No tiene ninguna noticia sensacionalista, ninguna revelación que vaya a cambiar la opinión de nadie. Es un libro para pensar. Lo que contiene son elementos sobre la historia, es un ensayo sobre la historia y sobre lo que yo considero que cómo fue el proceso por el cual el Movimiento de Liberación Nacional, que había surgido muy arraigado en algunos sectores populares que estaban en lucha, como los trabajadores de Bella Unión, de la caña de azúcar, y acá los del Cerro y de la Teja, terminó desarraigado y aislado del movimiento popular. Avanzó tan rápidamente, a tanta velocidad, con tanta celeridad, que, bueno, terminó perdiendo el contacto con un movimiento popular que venía a mucha menor velocidad y que después en el 73 pudo dar la respuesta de la huelga general contra el golpe de Estado. Si nosotros hubiéramos sabido manejar los tiempos, ¿y por qué no lo pudimos manejar? No es porque por falta de capacidad intelectual, fue porque la concepción militarista y el predominio del aparato sobre los requerimientos que el movimiento popular necesitaba, en ese momento una salida pacífica, en los años 72, no hicieron que nos adelantáramos. Y fue ahí, ¿no? La imagen es esa, el movimiento de liberación nacional o la guerrilla enfrentado mano a mano con las Fuerzas Armadas y el público en la tribuna. El público en la tribuna sin bajar a participar. ¿Por qué no bajaba a participar? Porque eso era una cosa de la cual era espectador, no era participante, era un espectador, un observador. Bueno, yo buceo en los debates, en cómo fueron cambiando las líneas de acción, todo documentado en los documentos del MLN, en entrevistas de algunos de sus dirigentes principales, y está ahí, y es eso, queda ahí, queda como una respuesta a esas preguntas, ¿no? En lo que tiene que ver con la década del 70 y luego lo que tiene que ver con la década de los 80, porque bueno, después de eso... Y es el último capítulo en el cual yo intento buscar la conexión con el pasado. Es decir, yo me niego a llamar traidores o el síndrome de Estocolmo a algunos compañeros, porque creo que es la explicación más sencilla, más fácil, inmediata. Bueno, son unos traidores. Acá hay un proceso político que se inició en Punta Carretas en el año 71. Y es un proceso político, un proceso de ideas. Yo lo vinculo incluso con la lectura y el debate que hubo en Punta Carretas sobre los libros de Jorge Abelardo Ramos, con un borrador de documento número 5, con la influencia del peruanismo en el MLN, que está plasmada en ese documento número 5. Es decir, el peruanismo fue un fenómeno que se dio, valga la redundancia, dijera Solé, en el Perú. Sí, claro.
un general, Velasco Alvarado, que había sido alumno de la Escuela de las Américas y que venía impulsado por el Departamento de Estado, dio un golpe militar, derrocó al presidente constitucional Belaúnde Terry, y argumentando la corrupción, igual que los militares de acá, igual que los militares de Argentina, argumentando la corrupción del sistema partidario. Pero sorpresivamente le entregó tierra a las comunidades indígenas, nacionalizó el petróleo, tomó medidas muy importantes con relación a la salud, a la educación sobre todo, que medidas que aún hoy siguen influyendo en el Perú. Y bueno, en América Latina fue una especie de shock. Es decir, un militar que después de dar un golpe de Estado hacia la derecha hace lo contrario que hoy está de moda, ¿no? Entró por la derecha más fascista y salió siendo de izquierda. Así le fue, duró 4 o 5 años y le dieron a él. ¿Fue muy interesante la experiencia esa o tú la descalificás? No, yo no la descalifico, ¿no? Para mí fue un fenómeno único y muy importante en América Latina, ¿no? Porque al revés. Yo recuerdo a Curiel con el entusiasmo que me contaba cómo él participó de los planes económicos. ¿Quién? Alberto Curiel. Sí, claro, estuvo Alberto, estaba Conque. Uh-huh. El otro economista, Conque, también estuvieron, ¿no? Y impactados porque hicieron más avances que algunos gobiernos de izquierda. Raúl Gadea, el cuñado del Che Guevara, estaba ahí también. Sí, es decir, sí. Se incorporó una parte de la izquierda a ese movimiento peronista, o sea, peruanista. ¿Y tú crees que allí como que arranca? Eso, el documento número 5 hace la apología de ese fenómeno. En Uruguay muchos fueron sumamente influenciados por el peruanismo, ¿no? Vivian Trías, por ejemplo, sí. ¿no? Claramente. Influenciado porque lógicamente es un fenómeno de importancia. Pero, claro, ahí comenzó la búsqueda de un oficial capaz de hacer lo mismo que Velasco Alvarado. En lugar de considerarlo como un caso único propio del Perú, y además con ciertas limitaciones, porque así le fue a Velasco Alvarado, se lo quiso generalizar para toda América Latina, como una visión general para toda América Latina. Y en el documento número 5 explícitamente se refiere a la posibilidad de la conformación de un partido militar del desarrollo económico. Es decir, un partido militar capaz de hacer el desarrollo económico y la liberación económico y social. Y que bueno, que ese sería una de las líneas de pensamiento que tú profundizas acá en el libro. El caso de Torres, otro general que también da un golpe de Estado y que también va por la izquierda en Bolivia, o el caso de la revolución de los claveles en Portugal, militares también por izquierda. Seguro. ¿Lo tocas en el libro, Zabalza? No, los cito como ejemplo, pero no los toco, no los analizo. Yo escribí desde hace muchos años, en el 85 apenas salimos, escribí un libro que se llama El miedo a la democracia, donde ahí sí me meto profundamente en el fenómeno de la revolución de los claveles, ayudado mucho por el compañero Montañé y don Pedro R. también. Mira. Que cuando recién salimos de las cárceles, ¿no? Claro. Fue un libro para la universidad, porque de algo había que vivir en ese momento y entonces me pagaron para escribir ese libro. Estamos esta mañana, gente, se acaba de encender la radio, estamos en la 30, en AM, llegando a gran parte del país, en la 1130, todo el mundo en tiempo real, www.radionacional.com.uy. Estamos en La Rueda de Amareando, que estamos conversando aquí en Plaza Independencia con Jorge Zabalza, que está contándonos de su último libro, la experiencia Tupamara, pensando en futuras insurgencias. Quedara yo atrapado aquí, volvería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Pará, yo me quedé con la insurgencia. ¿En qué insurgencia está Zabalza? Porque está escribiendo un libro pensando en futuras insurgencias. Se me ocurre que se incluye a sí mismo. O colgó los botines, no puedo creerlo. ¿Ves cómo te provoca? Tal vez los botines te los lleva a colgar la biología, como dice Tavares. A ver. Sea un fenómeno biológico, pero no, yo creo que ahí en el libro justamente lo que se plantea es que las insurgencias en América Latina no fueron producto de la voluntad de algunos iluminados, fueron producto de fenómenos sociales y de la falta de respuesta política a esos fenómenos sociales. Los años 60 y 70 el pueblo trabajador en general en América Latina se quedó sin respuesta política, salvo en Chile. Y a partir de ahí surgen fenómenos. No puede ser que el ejemplo de la Revolución Cubana arraigue de tal manera en toda América Latina y que surjan fenómenos guerrilleros en toda América Latina como si fuera una conspiración, como que algunos genios malévolos se dedicaron a armar guerrillas. No, surge porque hay condiciones, y esas condiciones las marca un nuevo espíritu en algunos sectores sociales. Yo no digo que eso fuera un fenómeno general, popular, sino que había sectores sociales que sí que reclamaban una forma de acción política por afuera de lo electoral, por afuera de los parlamentos. No confiaban más en el voto, no confiaban más en el parlamento. Entonces, esa dinámica que amparó las insurgencias de los 60, yo creo que de cierta manera hay indicios, no es que esté surgiendo, pero hay indicios de gente que en la lucha social va como renegando, en toda América Latina, va como renegando de la opción electoral. Va renegando. No quiere decir que a partir de que reniega tome las armas, eso sería una cuestión muy chabacana, pero que hay un clima en el cual la democracia que inventó la clase dominante para manejar pacíficamente la situación está deteriorada. Y no solo en América Latina, veamos Grecia, veamos lo que puede suceder en España también con atención. Claro, pero en España, por ejemplo, el Podemos surge de gente que estaba desencantada de la política y se mete en la política. En Argentina, el que se vayan todos significó que se queden todos. Sí. Es bravo también medir eso, ¿no? El Podemos es un claro ejemplo. Es bravo. En Chile, gente que se fue de todo, pero votaba en blanco, votaba anulado, hacía lo que haces tú. Sí. Y ahora resolvió que no, se juntó en Podemos y disputa el gobierno. En Grecia lo mismo. Claro. En Argentina dijeron que se vayan todos. Se quedaron todos y tuvieron que inventar de vuelta los partidos políticos. Pero en la Argentina ya hubo una decisión muy grande. Es decir, yo creo que hay fenómenos en América Latina que son más en castigo a la falta de respuesta de los gobernantes que porque la derecha convenza a nadie o porque te encandile o te hipnotice ese mensaje del cambio, un cambio sin sustancia, un cambio que no tiene nada, de vacío. Cambiemos, dice Macri, y no puede decir qué es lo que va a cambiar porque no lo vota nadie, porque esto es horroroso. Entonces, la mesa de unidad democrática en Venezuela hace lo mismo, dice vamos a cambiar, pero no dice qué es lo que va a cambiar, porque tampoco es un programa que antipopular. Yo ahí lo recuerdo a don Enrique Erro con el pueblo contra el pueblo, y ahí en la línea divisoria esa derecha ortodoxa que va ganando espacio en América Latina, en Brasil también está contra el pueblo, tiene un pensamiento y un modelo de economía y social que es contra el pueblo. Entonces uno como analista, pensador y como militante, tiene que saber que no es uno el que genera esos hechos,
que no son como en la época del esquema leninista, los revolucionarios profesionales los que van a ir a hacer la revolución, son los pueblos, y el desarrollo de la conciencia, de la comprensión política por el movimiento popular, que no avanza todo en conjunto, es cierto, hay algunos sectores que son, como ocurrió acá en Uruguay, hay algunos sectores que son más proclives a la insurrección, y hay otros que van más retrasados. Y en algún momento de la historia del Uruguay también surgió la necesidad de una salida pacífica, porque tampoco el hombre del pueblo quiere la violencia, porque si es una violencia en respuesta, es una contraviolencia, en respuesta a la violencia que se le impone de arriba. El MLN surgió en el 63, pero se desarrolló en el 68 a partir de Pacheco Areco, a partir de que Pacheco Areco comenzó con su esquema represivo. El Frente Amplio nació como una salida, una posible salida de cambio por la vía pacífica, en respuesta a eso. Error tremendo que el MLN no supo ver, y que yo creo que fue uno de los elementos que justamente el no haber visto que habían cambiado las condiciones en el año 71 y no adecuarnos a ese espíritu popular de salida pacífica, fue lo que nos permitió en el 72 pisar el acelerador el 14 de abril, el 18 de mayo, ese tipo de cosas, porque perdimos las perspectivas. Hablando de perspectivas, y antes de la pausa, Jorge, te consulto, ¿cómo te sentiste con el periodista Federico Leitch, que pasó de escribir un libro tuyo, una autobiografía elogiosa, por decirlo de alguna forma, a ser el gestor de la vuelta de Amodio Pérez y ayudarlo en este segundo libro? Y bueno, yo creo que hay que ver a qué vino Amodio Pérez al Uruguay, ¿no? Yo creo que Amodio Pérez vino justamente a dar una visión de la historia que instrumental a eso, como una especie de continuación de los libros de la Fuerza Armada, ¿no? Da esa visión. Creo que de todo el programa del debate con Fasano, lo que quedó claro fue cuando Fasano le dijo, bueno, pero ¿por qué no denunciar a los militares? Dijo, no, con los militares no. O sea, yo puedo traicionar a todo el mundo, traiciono al pueblo uruguayo porque fui el que denuncié a Enrique Erro, ¿no? Y por lo tanto facilité el golpe de Estado, pero a los militares sí, a ellos no los voy a tocar. Eso es con los únicos que mantengo la fidelidad, con los militares. Entonces, queda bien claro para qué vino. Amodio Pérez le agradece a Federico Leitch el haberlo traído, el haber sido importante para que él se decidiera venir. Como que Amodio Pérez iba a venir a revelar secretos de Alcoba. Y bueno, ahí está, convertido en un pobre testigo, que además le salió el tiro por la culata, vino con una identidad que él tenía que haberlo pensado, de que venía con una identidad que no es la de él acá en el Uruguay, y bueno, y ahí está, les quedó, y por mí que se vaya, que termine su vida. Lo que uno desea para ese caso de personalidades, que es que el castigo le llegue por vía de la opinión pública, de la gente. Es decir, es muy distinto cuando uno en las mateadas aquellas, o en la 44 en aquel tiempo, te preguntaban por Amodio Pérez y vos decías, bueno, traicionó. Es muy distinto que uno dé el testimonio a que la gente lo vea. Yo creo que ahora él lo que hizo fue enterrarse para siempre. Pausa y redondeamos la charla. Esta mañana tengo el gusto que me visite aquí en los estudios, en el entrepiso de Palacio Salvo, Jorge Zabalza, que está presentando su último libro, La experiencia Tupamara.